Listo. Entonces, nos vamos a encargar de, de un estudio topográfico completo. La tarea de la unidad 4 va a ser, es un trabajo que se va presentando semana a semana, corresponde a un estudio topográfico. Este estudio topográfico tiene importantes fases. Dentro de la primera es el tema de la geodesia. Vamos a posicionar geodésicamente nuestro proyecto. Vamos a establecer puntos geodésicos. Claro que nosotros en este trabajo virtual nos vamos a encargar de esto a manera de teoría, ¿no? Tenemos que conocer. Ya les expliqué lo necesario que es conocer esto. Todos los proyectos necesitan esto. Hay muchos proyectos que incurren en error por no saber este tema, por no saber leer un estudio topográfico que tiene o se basa o se soporta en puntos geodésicos, ¿no? Bueno, la primera parte es la geodesia. La geodesia nos georreferencia el proyecto. La geodesia necesita pasos en campo, establece la posición precisa de los puntos de referencia que vamos a usar en campo. Casi siempre tienen que ser dos a más. Una vez tenemos el proyecto georreferenciado, podemos hacer ahí tareas topográficas como levantamientos y replanteos. Por ejemplo, una vez ya terminado la parte de geodesia, pasamos a la parte de topografía, que en este caso fue hecho con fotogrametría a través de un dron. Ya está, entonces hemos establecido el proyecto ya está georreferenciado. A partir de esa georreferenciación, que son estos dos puntos, procedemos nosotros a hacer los levantamientos necesarios. En este ejemplo hemos tenido que levantar unas señales, unas dianas, para darle el soporte al procesamiento de la fotogrametría. Todo eso ya lo vamos a ir hablando. Entonces el levantamiento topográfico corresponde a la asignación de coordenadas a estos pocos puntos que nos sirven para escalar todo el trabajo mediante este equipo del dron. Este equipo del dron sugiere realizar un plan de vuelo previo, que está acá, y para posteriormente poder procesarlo, ¿no? Procesas y generas el modelo digital del terreno. Como pueden ver, el modelo digital es tal que parece real, ¿no? Es un trabajo bastante a detalle. Ya está, ahí tenemos todo el trabajo. Una vez uno capta, registra la realidad, a partir de eso puedes hacer la ingeniería que desees o el trámite administrativo que requieras, ¿no? Ya tienen las coordenadas, empiezan las discusiones, los diseños, los cambios y todo. Pero todo siempre a partir de una buena base, un buen punto que te sustente, ¿no? Un buen procedimiento. Y ya está. Entonces nosotros nos vamos a encargar de hacer este estudio topográfico. Para eso nosotros vamos a tomar un trabajo que se encuentra en Huánuco. Ya, este es un trabajo que se encuentra en Huánuco. Es una fotogrametría. Ya, entonces nosotros, como estamos en esta etapa virtual, vamos a un momento. Ya. Listo.
Para nosotros, en este trabajo virtual, en esta clase virtual, esta fotogrametría va a ser el campo, ¿no? Nosotros nos vamos a trasladar a campo a través de esta fotogrametría. Entonces, todo lo que está registrado acá fotográficamente no existe, ¿no? O sea, no existe de modo digital. Es para nosotros la realidad. Nuestra tarea es trasladar esta realidad, ¿no?, a un plano. Vamos a levantar. El levantamiento topográfico es eso, ¿no? Registra la realidad topográfica y genera modelos en estos tiempos ya digitales, ¿no? Todo es digital. Vamos a generar modelos digitales. Entonces, vamos a hacer un plano de planta, en otras palabras, ¿no? Primero vamos a hacer un plano de planta. Para nosotros levantar esta geometría, por ejemplo, esta planimetría, lo primero que tenemos que hacer es una poligonal, ¿ya? Y vamos a empezar vamos a empezar ya de una poligonal que ya está corregida, ¿ya? Que ya está corregida. Una poligonal ya compensada. Entonces, para generar una poligonal, le decía que primero deben crear sus capas. ¿Cómo se crean las capas? Ya saben, ¿no? Comando LA, Enter, y genera una capa, ¿no? En este caso, ¿cómo se crea una capa? Selecciona en cualquiera, pones Enter y ahí creas una capa, ¿no? Le pones un nombre y todo lo que necesites, ¿no? Ya está. Entonces voy a trabajar en la capa poligonal. Doble clic o este icono. Doble clic, se marca el check verde. Entonces ya está activado esta capa. Ya está. Y pasamos a generar esa poligonal. Y ustedes ya saben que la poligonal tiene que ser tal que se pueda dominar todos los detalles que yo tenga que registrar, ¿no? Por ejemplo, voy a establecer un primer punto en esta zona, un segundo punto por acá, un tercer punto puede ser aquí, un cuarto punto podría ser acá, seguidamente puede ser este punto acá, el siguiente puede estar en esta zona y así. Entonces este es el primer paso. Ya generé esta poligonal, ¿no? Ya generé esta poligonal. Ya está. Entonces les decía también que a partir de esa poligonal vamos a hacer el levantamiento, ¿no? El levantamiento. Entonces podemos ir en orden. A ver, primero en mi trabajo grupal vamos a crear esos. Primero vamos a registrar esa poligonal, ¿ya? Ya.
Listo. Entonces, para eso, bueno, para hacerlo rápido, acá vienen unos archivos, unos comandos de Excel que sería bueno que ya que lo vean en caso algunos no sepan, ¿ya? Son los siguientes, ¿no? Selecciona esta poligonal, luego comando LI Enter. Cuando pones LI aparecen estas coordenadas, ¿no? Acá está. Estas son las coordenadas de los puntos. Son las coordenadas de los puntos. Acá tengo yo activado el Civil, pero podemos trabajar como si fuese AutoCAD, ¿ya? Digamos, la mayoría de ustedes tienen el AutoCAD. El Civil tiene opciones para crear cuadros, todo de forma automática, ¿no? Pero vamos a hacer como si fuese AutoCAD. Selecciona esa polilínea, comando LI, Enter. Acá están las coordenadas, las llevas al Excel. Por ejemplo, la puedo poner acá y acá están, ¿no? Hay un comando del Excel que es, hay una opción del Excel, por ejemplo, que es datos, texto en columna, delimitados, siguiente, por espacio, y lo separa. Entonces, ya separó todo. Ahí está. Pero me estorba X igual, eso no quiero. Selecciona las coordenadas XY, presiona control B para que se abra el cuadro de buscar y reemplazar, pones reemplazar. Acá X igual, lo quiero reemplazar por nada, no escribo nada acá, reemplazar todos, ya está. El Y igual, reemplazar todos. Estas cosas te salvan la vida cuando tienes que hacer miles de puntos, ¿no? Y ahí están. Esas son nuestras coordenadas. Ya. Entonces, esta será el vértice A, el vértice B, el vértice C, el vértice D, el vértice E, F y el vértice G. A, B, C, D, E, F, G. Ya está. La elevación la vamos a hallar. Aún no vamos a ver la elevación. Vamos a hacer un trabajo de planta, ¿ya? De planta. Entonces, para comprobar, vamos a usar esta opción. Al momento voy a arreglar este cuadro. Este es el trabajo que van a tener que hacer ustedes también. Y bueno, ya queda registrado todo el tema del uso del CAD y del Excel, ¿no? Para los que no se guíen todavía. Ya está. Esta elevación la vamos a dejar por ahora. En observación tiene que ir algo referente a ese punto, ¿no? Por ejemplo, el vértice A me parece que es el de acá. Podemos poner no sé, podemos poner punto junto a acceso, punto cercano a acceso, algo que tenga que ver con ese punto, que nos sirva para encontrarlo o algo específico, ¿ya? Entonces vamos a hacer este comando: concatenar, comilla, pl, espacio, coma, la coordenada coma, comilla, coma, norte. Si en sus computadoras les pide, ustedes tienen que fijarse que el Excel genera abajo eso que dice texto 3, texto 4, no sé, y está separado por comas, ¿no? De repente en la computadora usted está por punto y coma, entonces tienen que, en vez de usar coma, tienen que usar punto y coma. Ya está. Entonces, por ejemplo, yo he dicho que este es el vértice A. Hago acá control C, me voy al AutoCAD y veo, ¿no? Es esto, ya. Acá,
En la barra de comandos pongo control B y sí, ese es el vértice A. Ese es el vértice A. Entonces sería bueno que ya vaya colocándole un nombre, ¿no? Yo les había comentado, acá tenemos hemos creado un bloque. Yo les voy a enseñar después a hacer este bloque, ¿no? Entonces voy a crear este bloque, lo voy a poner por acá, que le va a dar nombre a este vértice. Ese vértice es el vértice A, ¿no? Listo. El siguiente, vértice B, control B, está allá, ¿no? Es el vértice B. Ya. Copiar. Ten cuidado que sea desde el centro, desde la esquina. Y voy colocando mi vértice, ¿no? Por ejemplo, acá está, vértice B. Ya. Entonces voy viendo todos. Por ejemplo, ¿dónde está el vértice G? El vértice G igual, ¿no? Está ahí. Ya. Entonces le pongo un nombre a ese vértice G. Ya está. Ahí está el vértice G. Ya está. Entonces estoy trabajando ahorita con 3 vértices, ¿ya? Y le he puesto nombre a 3 vértices, conozco sus coordenadas y todo el tema. Listo. Ahora me voy a proceder a hacer el levantamiento primero de este cerco perimétrico. Voy a levantar este cerco perimétrico, ¿no? Listo. Para eso tengo que ubicar el prisma en los puntos que definan esta geometría, ¿no? Por ejemplo, entonces he creado un bloque. Cuando genero un bloque nuevo voy a crearlo desde cero para ver cómo es este asunto, ¿ya? Entonces voy a poner el prisma por acá. Digamos que este punto de acá, ese punto va a ser el cerco perimétrico 1. El siguiente cerco perimétrico va a ser por acá, que encuentro un quiebre, ¿no? Ven la línea amarilla, hay un quiebre, ¿no? En ese muro, acá hay un vértice, acá está. El siguiente punto puede ser este. Siguiente puede ser este punto. Y acá. Ya, estos, ¿cuántos son? 5 puntos. Este puede ser el punto 2, el punto 3, el punto 4, doble clic nomás ahí, el punto 5, ya está, listo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento de campo para hacer ese levantamiento topográfico, ¿no? Estamos hablando que estamos usando un equipo, una estación total. Ustedes ya saben que cuando se configura una estación total, ya pues te genera las coordenadas, ¿no? Nosotros en este trabajo académico vamos a descomponer, no vamos a hallar coordenadas directamente, sino que la vamos a calcular. Para calcular una coordenada necesitas ciertos datos, y esos datos los vamos a ver acá uno por uno, ¿ya? Uno por uno. Entonces, vamos a lanzar, por ejemplo, la primera visual, ¿no? La primera visual, que es la siguiente. Desde el equipo estacionado acá, en el vértice A, va a generar una visual hacia ese punto CP1, ¿ya? Entonces, yo ya tengo las coordenadas del vértice A, ¿no? Acá están. Yo ya tengo las coordenadas del vértice A, acá están. Son las coordenadas del vértice A. Yo conozco las coordenadas del vértice A. Y voy a hallar ahora, ese es el punto 1, la poligonal topográfica. El punto 2 será
levantamiento de detalles. Y vamos a decir de una estación 1, ¿ya? La primera estación, la máquina estuvo estacionada en el vértice A. Entonces para eso vamos a crear un cuadro. Vamos a ver el paso a paso. Entonces, en este cuadro vamos a hacer lo siguiente. Primero, una referencia. Vamos a poner la referencia. La referencia siempre son 2 puntos. En topografía, la referencia deben ser 2 puntos. Entonces, para nosotros, esa referencia van a ser los siguientes 2 puntos. El primero es el vértice A, ¿no? El vértice A. Ese vértice A, esta fórmula que está ahí, le estoy haciendo. Voy a anclarla mejor, ¿no? Con. Ya. Perdón. Ese primer punto de nuestra referencia va a ser el vértice A, y acá están sus coordenadas, ¿no? La coordenada este, la coordenada norte y su elevación, ¿ya? Acá vamos a poner una observación. Vamos a decir que ese punto de ahí es la estación. Es la estación, ¿no? Ahí va a estar estacionado. Esa es la estación E1, vamos a decirle. Esa es la estación E1. Ahora necesito, en esa línea, necesito un punto, otro punto de la poligonal. Puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser o bien el vértice B o el vértice G. Para nuestra conveniencia vamos a usar el vértice G. Entonces, igual, pongo acá vértice G, las coordenadas del vértice G. Ya está. Esta es la referencia. La referencia de la estación E1, ¿ya? Este es el instrumento y esta es la referencia. Entonces, en esa línea tenemos que ubicar más datos también acá, ¿no? Estos son los primeros. Tenemos ya clara cuál es la referencia, y eso es bien importante, y ahí es donde hay muchos errores. Cuando esta línea no está bien definida, los trabajos posteriores se complican, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos poligonal topográfica, ya está definida, sabemos cuáles son sus coordenadas. A partir de eso paso a la segunda fase, que es el levantamiento de detalles. Para levantar los detalles necesito una línea de referencia. Esa línea de referencia está definida en nuestro caso por estos 2 puntos, el vértice A y el vértice G, ¿no? Entonces, ahora voy a proceder a levantar los detalles. Pero acá hay otros datos que también necesito. Por ejemplo, un dato importante que necesito acá es, a ver, voy a ponerlo todo en vertical nomás, ya. Necesito de esa línea de referencia, necesito el azimut. Necesito el azimut del punto de la línea BAG, del vértice A al vértice G. ¿Cuál es el azimut? Ya lo pueden calcular por coordenadas o lo pueden hallar directamente del CAD. Entonces, por ejemplo, si hallas directamente del CAD, tendrías que generar una línea que es el norte. Puede ser ese de acá, ¿no? Y medir el ángulo
hacia la dirección. La dirección es vértice A, vértice G, es decir, esta línea de acá, ¿no? Que se va a la izquierda. Esta línea que se está yendo a la izquierda. Entonces, el concepto de azimut, ¿cuál es? Es el ángulo medido en sentido horario a partir del norte. Esta línea negra es el norte. Entonces, siguiendo ese concepto, angular, enter, el primer punto va a ser el de acá, del centro. La dirección a medir empieza en el norte, acá, se desplaza en sentido horario hacia la dirección que deseo, y ese es el azimut, ¿no? Ahí está. Selecciona, MO Enter. Entonces, el texto, ¿dónde está? Bueno, puedo hacerlo crecer acá. Ahí está. El azimut de esa línea es el siguiente. Puedo ponerlo de repente así. Es 324,044. Ese es el azimut. Puedo ponerlo acá en decimales. Puedo colocarlo en decimales, en grados, minutos y segundos, ¿no? Entonces es 324,044. Será 324 más 0 entre 60 más 44 entre 3600. Es grados más minutos entre 60 más segundo entre 3600. 324,044. Ya, entonces ese es el azimut. Ese es el azimut que hay en esa línea, 324,01222. Está expresado en decimales, ¿no? Otro dato importante que tendríamos que colocar sería la altura del instrumento. Vamos a decir que es 1,52,2. La altura del prisma en esa dirección, por ejemplo, que sea 1,50. Ya, todo con 3 decimales. Ya está. Listo. Entonces ahora paso a un tercer cuadro. Vamos a utilizar un tercer cuadro en esta fase 2, donde ya puedo ingresar esos detalles, ¿no? Puedo ingresar esos detalles, los cuales serían los siguientes. Vamos a colocar acá el punto, por ejemplo. Los datos a colocar son los siguientes. Para esta primera visual, para hallar la coordenada de este punto, necesitamos primero el ángulo que hay, ¿no? Entonces, el equipo está estacionado en el vértice A. Estaciona el equipo en el vértice A. Luego tiene que mirar hacia su punto de referencia, ¿no? Su punto de referencia es el vértice G, que se encuentra por acá. Entonces, en esa dirección tienes que hacer 0 grados. El equipo debe estar en 0 grados. Cuando instalas el 0 grados en tu equipo, lees un ángulo. Lees el ángulo horario en sentido de las manecillas de reloj. Lees el ángulo 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, 15 grados, hasta acá. Ya. ¿Cuánto es este ángulo, no? Vamos a ver. Ese ángulo fue 28 grados. Quiero con más precisión. Puedo poner así en grados, minutos y segundos. Ahí está. Es 28, 19, 11. ¿Ya? 28, 19, 11. Ese ángulo fue 28, 19, 11. Entonces acá puedo poner así grados, minutos y segundos, y todo esto conforma el ángulo horizontal.
creo que sí me va a faltar espacio. Voy a poner la hoja en horizontal. Esto tranquilamente lo puedo llevar para acá, y esto ya lo borro. Ya está. El primer punto se llama CP1. CP1, ¿no? El ángulo horizontal es 28, 19, 11. 28, 19, 11. Acá vamos a poner el ángulo horizontal es el grado más el minuto sobre 60 más el segundo sobre 3600. Acá está el ángulo ya expresado en decimales, ¿no? Es un ángulo sexagesimal expresado en decimales. Ya está. El primer paso. El siguiente paso es hallar la distancia inclinada. Los equipos leen distancia inclinada, ¿no? Entonces, la distancia inclinada, a ver, esto lo voy a colocar después para darle espacio al ángulo vertical. En nuestro caso académico vamos a decir que todos los ángulos verticales son 90 grados. ¿Ya? Todos los ángulos verticales son 90 grados. Ahora sí voy a ir a la distancia inclinada. La distancia inclinada la voy a leer directamente acá con el AutoCAD. Es la distancia que hay entre el eje del equipo estacionado en el vértice y el eje del prisma que has posicionado acá, ¿no? Entonces, selecciona eso, comando LI, Enter, y esta es la distancia, ¿ya? Es cierto que el AutoCAD nos ofrece la distancia horizontal, pero para este trabajo académico lo vamos a considerar inclinada, ¿ya? Vamos a considerar inclinada. Listo. Entonces mira, tenemos el ángulo horizontal, el ángulo vertical y la distancia inclinada. Una vez que ya tenemos nosotros esos datos, el ángulo horizontal, el ángulo vertical y la distancia inclinada, ya podemos hallar, por ejemplo, la distancia horizontal, ¿no? Con la distancia inclinada y el ángulo vertical podemos hallar la distancia horizontal. Luego, con el ángulo horizontal y el azimut anterior, podemos hallar el nuevo azimut. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a hacer algo acá para que se entienda mejor. Voy a decir lado, ¿ya? Este lado es el siguiente. Concatenar. Voy a decir que es del vértice A, coma, comilla, guión, comilla, coma, y este punto de acá. El vértice A debe estar con F4 para que se ancle, ¿no? Acá después vendrán puntos como el CP2, el CP3, y esta fórmula solita se va a ir marcando los lados, ¿ya? Listo. Entonces, para este lado van a haber azimuts nuevos. Para esos lados van a haber azimuts nuevos, ¿no? Por ejemplo, para el lado BA CP1, el azimut será el azimut de la línea de referencia que se encuentra acá con F4 para que se ancle, más el ángulo horizontal. Ya está, ese es el azimut de ese lado. Ahora podemos hallar distancia horizontal. La distancia horizontal, podemos hallar también distancia vertical. La distancia horizontal es distancia inclinada por seno, tenemos que usar estos radianes del ángulo vertical. Me faltó un paréntesis, ahí está.
salen exactamente lo mismo porque el seno de 90 grados es 1, ¿no? Es por eso que estamos diciendo que todo va a ser 90 grados. ¿Ya? Ya está. La distancia vertical nos debe salir seguramente 0 porque el coseno de 90, ¿no? Acá está. Distancia inclinada por coseno radianes de 90 grados. Esto de acá quiere decir 0. Este número es un número muy cercano a 0. Ya. Listo. Ya está. Entonces, ya tenemos distancia horizontal, tenemos distancia vertical. ¿Qué más nos podemos hacer? Podemos hallar las coordenadas. Para hallar las coordenadas necesitamos delta de este y delta de norte. Delta de este y delta de norte. Eso lo conseguimos de esta manera. Esta formulación es solamente para estos puntos primeros y el resto es copiar pegar nomás. Acá vamos a poner los deltas. Delta de este, delta del norte. Esto nos sirve para qué? Para hallar las coordenadas este, la coordenada norte, y también tiene que haber la elevación, y ahí termina todo. Entonces, ¿cómo es el delta de este? El delta de este es distancia horizontal por seno radianes del azimut. Me faltó un paréntesis, ya está. La delta de norte es distancia horizontal por coseno radianes del azimut. Ahí está, listo. ¿A qué es igual al este? Del punto CP1, ¿no? Es el punto CP1. El este del punto CP1 es igual a qué? Es al este de la estación, acá de la estación, al este de la estación, lo pongo con F4 para que se ancle, más delta de este. Ya está, ese es su coordenada. Voy a checar esto un poco. Estos puntos. Ya, el norte, ¿a qué es igual? Al norte de la estación, que es esto de acá, la estación fue el vértice A, con F4 para que se ancle, más delta de norte. Ya está. El Z es igual a ¿qué? Es igual al Z de la estación, que está acá, que vamos a darle nosotros, antes de hacer eso voy a darle un valor al Z, ¿ya? Que es ficticio, ¿ya? 100 le voy a decir. A todo lo voy a poner 100. Entonces, el Z de ese punto es igual a el Z del punto de la estación, ¿no? El Z donde está el equipo, más altura instrumento, que está acá, también con F4. Todo esto tiene que estar con F4. Otra vez, ¿ya? Igual a la elevación del punto de la estación 1 vértice A, que acá está, F4, más altura instrumento, que tienes acá, con F4, más distancia vertical, lo tienes acá, menos altura de prisma. Altura de prisma con F4, y ya está. Esa es la elevación del primer punto. Y así como hice todo esto, ya logré el objetivo. Calculé este norte y Z. Esto es lo que hace la estación total en su computadora, ¿no? Estos cálculos es lo que hace. Conviene saber cómo lo hizo, porque así uno está en la capacidad de detectar errores.
Si tú eres un operador que aprieta botones y ya está, no puedes detectar errores. Se escapan cosas que tú no entiendes, ¿no? Cuando no entiendes esto, se filtran errores que no estás en la capacidad de verlos porque no sabes de dónde vino las cosas, ¿no? Es por eso que para nosotros es importante hacer este tema, ¿no? Cuando hayas una coordenada rara, tú te pones a pensar, ¿no? Y dices, ¿será el ángulo? ¿Puse bien mi referencia? De repente tuve que poner otra referencia, me equivoqué de coordenadas, algo pasó. Hagamos un segundo punto. El punto CP2. Ahí está. Procedo igual. El ángulo medido desde mi referencia en sentido horario. Ahí lo tienes. MA. Para pasarle las características a esto es MA, comando MA, Match Properties. Acá, acá. 51, 21, 43. 51, 21, 43. Entonces, el punto CP2 es 51, 21, 43. Creo, ¿no? 51, 21, 43. Copio la fórmula. El ángulo vertical es el mismo. 90. La distancia inclinada, ¿cuánto es? Acá selecciono esto. Comando LI, Enter. Esa es la distancia. Copias acá. Y el resto de fórmulas. El resto de fórmulas es copiar y pegar nomás. Así. Ya está. Y ya hallaste las coordenadas de esos dos puntos. Ya hallaste las coordenadas de esos dos puntos. Y así puedes hallar de todos los puntos, ¿no? Entonces, en esta primera parte hemos hallado los puntos, las coordenadas del cerco perimétrico, ¿no? Para hallar las demás coordenadas tendrás que irte a otro lado. Tendrás que estacionar el equipo en otro lado. Por ejemplo, para hallar las coordenadas de esta zona, el equipo tendrá que estar estacionado, por ejemplo, acá, ¿no? En el vértice B tendrás que hacer, la estación será el vértice B. Acá tendrás que hacer otro cuadro. Cuando leas todo lo que tengas que leer acá, tendrás que hacer otro cuadro. Será 3, levantamiento de detalles, estación 2. Tendrás que hacer otro cuadro donde este punto de repente será, no sé, el vértice B y la referencia sea el vértice A. Entonces será el vértice B y tu referencia será el vértice A. Y procedes a copiar todas las coordenadas. Esa será la estación 1, la referencia 1. El azimut lo tienes que poner otra vez. La altura de instrumento podría cambiar, no sé, podría ser 1,62. La altura de prisma podría cambiar, podría ser 1,60, ¿no? Ahí hace el azimut. Y de nuevo nos ponemos a hacer este cuadro de acá abajo, pero con los datos correspondientes. Ya, entonces, hasta aquí parece un poco denso. No lo es, hay que tener en orden. Voy a pausar el video y vamos a ir avanzando grupalmente, y ahí es donde van a saltar las consultas, ¿ya? Digamos, en teoría, estando en topo 2, deberían saber esto. Si es que no, lo resolvemos, ¿ya? Lo vemos paso a paso en todo caso, ¿no? Cuál es el cálculo a detalle de cada uno de estos componentes. Pero la metodología del Excel ya está, ya la tienen ahí, ¿no? Está como para que vean las instrucciones y replicar nomás. Importante es sí tener en claro los puntos más importantes, que son la línea de referencia, saber que necesitas hallar el azimut de la línea de referencia. Puedes hallar el azimut
En este caso por facilidad en el AutoCAD, pero también podrías hallarlo por coordenadas, que es muy sencillo, ¿no? También les puedo enseñar. Saber la línea de referencia, en función a esa línea de referencia y sobre todo a este punto, el más importante de todos, la estación. A partir de este punto se van a hallar las coordenadas nuevas, ¿no? Todos, por ejemplo, las coordenadas nuevas están anclando a ese punto. Es muy importante saber, darse cuenta, poder darse cuenta de la lógica, ¿no? Ya.